Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo de la segunda temporada de Ecos de Miedo. Esperemos que les guste este podcast, esta nueva modalidad del programa Ecos de Miedo. Y hoy me acompaña Hugo Rodríguez. ¿Cómo estás, Hugo? David, buenas noches y buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Como platicamos la semana pasada, entramos en un tema muy interesante, muy general, que era el de los fantasmas. Y para el día de hoy, pues vamos a hablar de algo más conciso, que es el fenómeno poltergeist. Así es, y bueno, recuerden que estamos en vivo en Facebook, también estamos en la plataforma de YouTube y también estamos en Spotify para que nos siga y escuche el podcast en su plataforma preferida. Y bueno, entramos directamente al tema. Vamos con el primer relato de la noche. Bueno, mi primera historia paranormal en Parque Plaza Sésamo. Yo laboraba en el área de entretenimiento, por lo cual yo siempre tenía mucho acceso a los dos teatros que tenían ahí. Uno que se llama el Teatro Estrellas, que es el que está abierto al aire libre, y el otro que era el más grande y famoso de ahí, que es el Teatro Abelardo. En ambos teatros ahí se encuentran los personajes del parque. Y mi primera cosa paranormal en el parque fue al mes que yo entré ahí. El parque se encontraba en su temporada baja, en donde solo el parque abría los fines de semana, por lo cual entre semana nosotros nos ocupábamos en otras cosas. Entre esas cosas era tomarnos sesión de fotos con los personajes cuando los niños iban a tener fiestas, y en cual la sesión duraba alrededor de media hora. Un día tal cual, entre semana, nos encontrábamos todos los del área de entretenimiento en el Teatro Estrellas, ensayando una obra para diciembre. Cuando mi jefe, que viene siendo mi coreógrafo, me pide a mí y a otra compañera irnos al otro teatro, a que mi compañera se cambiara para que se pusiera un personaje y yo le iba a acompañar, ya que los personajes no podían estar solos. Ella se adelanta, se cambia y yo voy unos minutos después de ella para poderla ya sacar y hacer nuestra labor, que era ese día pues tomarnos una sesión de fotos con unos niños que iban a tener un evento. Ella se va primero al Teatro Abelardo a cambiarse. El Teatro Abelardo se encontraba en remodelación, entonces no podía haber mucha gente ahí y el teatro pues se mantenía a oscuras cuando no había nadie, no había ninguna función así. El teatro se mantenía a oscuras con las luces de emergencia nada más prendidas, la cual eran muy bajas. Se veía muy oscuro como quiera. Yo voy por ella al Teatro Abelardo, entro por un costado y me cruzo por enfrente del escenario. Me percato pues que no hay nadie, está solo, está oscuro, y en el otro extremo de la otra pierna del teatro está mi compañera ya cambiada, el cual le comento pues que ya es hora de irnos a la fuente porque ya menos se acerca la hora de la sesión, el cual ella procede pues a completar bien el traje del personaje y ya nos encaminamos por donde yo había entrado. Volvemos a cruzar por enfrente del escenario cuando algo entre las butacas me llamó la atención, me hizo voltear y noté que había un chavo sentado viéndonos cómo cruzábamos. Yo me detuve, alenté mi paso y lo que me llamó más la atención es que traía el uniforme del parque. Entre todo lo oscuro, lo que más se veía, lo que más resaltaba,
era la camisa amarilla. Y yo le comento a mi compañera que si iba a acompañarnos a alguien más porque nos estaba tratando de asustar. Yo no alcanzaba a ver, estaba oscuro y uso lentes. Entonces no alcanzaba a ver, solo alcanzaba a ver una manchita amarilla sentada en las butacas. Y pues en eso ella me comenta que no haga chistes. Yo en este caso era nueva, tenía un mes de haber entrado, entonces yo le digo le digo de buena manera, no, en serio, hay alguien allí, trae el uniforme. Y en eso mi compañera con todo y personaje se echó a correr. Y yo, espera, ¿qué pasó? Ya me salgo detrás de ella y le pregunto, oye, espérame, pues no te estoy mintiendo, en serio. Me paré ahí en medio del escenario para que voltearas a ver junto conmigo. Y pues corriste. Y en eso mi compañera me comenta que no tengo que hacer esos tipos de chistes en ese teatro, ya que se contaba que ahí, lamentablemente, un chavo del área de entretenimiento, cuando el parque recién se fundó, había perdido la vida. No dentro del parque, pero lamentablemente ahí abundaba su espíritu. La segunda historia paranormal no fue tan lejana a esa vez. Igual, nos encontrábamos todos en el Teatro Estrellas. Era un día entre semana, en la cual ahora a mí me tocaba hacer una sesión, pero a mí ahora me tocaba hacer personaje y alguien más iría por mí para ayudarme. Me comentan en alrededor de las 4 de la tarde que tenía que irme al otro teatro a ponerme el personaje que me tocaba y de rato irían por mí, a lo cual pues yo me voy sola para el Teatro Abelardo. Entro por un costado y entro luego a lo que vienen siendo las áreas de los personajes. Y bueno, me percato que ahí están la mayoría. Y me llama la curiosidad de que esta vez el área donde yo me iba a cambiar estaba totalmente prendida. Había mucha luz. Lo único que se veía oscuro eran las butacas. Yo me empiezo a cambiar del personaje que me habían pedido. Antes de todo esto ya me había percatado de que colgado, como se tenía que poner normalmente, estaba el personaje Abelardo. Lo tenían enganchado, ya que es un personaje demasiado grande. Es un personaje que tienen que enganchar para que se mantenga colgado. Yo me empiezo a cambiar, me pongo mi personaje y me quedo sentada en la silla, esperando a que la persona que tenía que acompañarme llegara por mí. Para todo esto, ya mi personaje ya lo traía yo puesto completamente. No tenía mucha accesibilidad por la boca, que en este caso todos veíamos por la boca del personaje, más lo leve que se puede ver. Estaba todo a oscuras, yo no estaba haciendo ruido. El teatro estaba totalmente en silencio. Y en eso me llamó la atención de que se empezó a escuchar movimientos de cables, como si estuvieran moviendo un cable. Algo con roce metal también. Y yo trato de voltear para todos lados con lo que yo puedo ver de la visión que tengo adentro ya del personaje. Y pues veo que no hay nadie. Veo que mi otra compañera no había llegado. Veo que no había pasado nadie. Veo para los baños. Nadie estaba para los baños. Veo el otro extremo del teatro. El otro extremo de la pierna del escenario. Me percato que tampoco no hay nadie. Y me vuelvo a acomodar en donde yo estaba sentada, tratando de respirar, ya que me encontraba ya dentro de un personaje. Y se vuelve a escuchar un ruido demasiado extraño, como de cuerda. Y vuelvo a voltear a ver ahora sí, porque me empezó a dar un escalofrío muy curioso.
el cual luego notó que algo no se veía normal, y era que a mi espalda estaba el personaje Abelardo colgado a un costado de mí, pero poquito atrás. Cuando yo giro, trato de ver qué era lo que se estaba escuchando, pues yo solo veo el cuerpo del Abelardo, pero pues no veía nada extraño, hasta que levanto la mirada, levanto la cabeza del personaje y me doy cuenta, me percato que el Abelardo no estaba en su postura normal, no estaba viendo hacia el frente, estaba torcido, viéndome hacia mí, como si alguien lo estuviera girando totalmente a su derecha, que era donde yo me encontraba. Y me espanté, salí corriendo de ahí, no me importó que el personaje anduviera solo, o sea, en mi caso yo, me salí, me abroché, me abroché el último que tenía que abrocharme la otra persona porque yo no me alcanzo, no sé cómo le hice, pero me abroché yo sola y traté de salir lo más pronto de ahí. Cuando en eso ya me topo de frente a mi otra compañera, me preguntan ¿qué pasa? Le dije, el Abelardo está movido, se está moviendo. Y en este caso pues mi compañera no pasó a ver, me dijo, ok, bueno, vámonos. Luego, ya platicando con ella, le comento, oye, ya la segunda vez que me asustan, no entiendo qué pasa. Y me comenta lo mismo que la otra chica, que ahí se encontraba un espíritu, el cual le llaman, más bien, persona que falleció, le dicen Walter. Y me dice, hay un ente aquí que se dice que un chico falleció y él trabajaba aquí y dicen que aquí se quedó. Lo puedes ver en las butacas, lo puedes ver en los baños de arriba, lo puedes ver en el mismo escenario. Dice, y así como también te puede asustar en el otro teatro que se llama El Estrellas. Dice, él anda aquí, pero tranquila, todos le tenemos miedo. Y esa fue la segunda vez, la segunda cosa paranormal que me pasó ahí. La tercera cosa paranormal que me pasó ahí también fue en el Teatro Abelardo. No me encontraba totalmente sola. Ese teatro es demasiado grande, lo cual los camerinos, los baños, es todo incluido. Los baños y los camerinos en sí eran demasiado grandes. Se encontraban en el área parte de arriba del teatro en este caso, y en la parte de abajo del escenario era nuestra sala de ensayos. Un día que estábamos en el Teatro Abelardo, estábamos en el área de ensayos, estábamos en la parte de abajo. Me comenta un amigo que de pura casualidad no le podía bajar su mochila, que estaba en el camerino de arriba, pero en el camerino de caballeros, en el cual, bueno, yo voy, subo, entro, total, no había nadie, todos mis compañeros se encontraban conmigo abajo. Subo, agarro su mochila, subo, agarro la mochila de mi compañero, el cual se encontraba enfrente de unos espejos, lo cual los espejos daban, bueno, veías hacia atrás y eran los baños, estaban las puertas. Y en eso, en cuestión de segundos que yo entro a camerinos, me acerco hasta donde está la mochila de mi compañero, agarro la mochila, voy de salida y me da por ver hacia el espejo, y en ese preciso momento una puerta del baño se azotó horrible y me bajé corriendo. Bastante interesante y perturbador el relato de la botarga. Espero que nunca nos toque vivir algo así. Espero que les guste. Y pues bueno, entrando ya en el tema que habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar del
del fenómeno poltergeist. En definición, se denomina poltergeist a un fenómeno paranormal que consiste en un, y vamos a decirlo y dejarlo claro, aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. Esta palabra se compone de dos palabras en alemán, que es polter, que significa hacer ruido, y Geist, que se traduce como espíritu. Entonces sería un espíritu o fantasma que hace ruido. Así es, esa es la definición. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces de un fantasma a un poltergeist? Se dice que los poltergeists son movimientos un poco más violentos, inclusive las apariciones son más violentas, pueden mover objetos inanimados, también se manifiestan a través de la electricidad y con olores. También puede haber contacto físico. Bien, así como mencionas, también es importante siempre decir de dónde lo tratamos, ¿no? En este caso es la rama de la parapsicología. Entonces, básicamente lo que estás diciendo es que es un fenómeno de naturaleza violenta, ¿sí? Esto ocurre en lugares aparentemente encantados o poseídos, como quieran ustedes llamarle, o donde existe evidencia de actividad paranormal. Esto está asociado a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta en estado de ira. Por eso se menciona que hay un poquito más de violencia, o hay un poquito más de irrupción con movimientos violentos. Y en teoría eso es lo que podría hacer la diferencia entre un fantasma normal, por así decirlo, y un poltergeist. Así es. Y bueno, pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en contacto con algún evento de poltergeist, pero yo creo que todos los eventos de poltergeist, más bien no todos, son reales. Bueno, ya sobre este tema de los que puede ser real o no real, hay dos puntos de vista. La ciencia sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde la física si se toman en cuenta los puntos que mencionabas, ¿no? Electricidad estática, campos magnéticos, el aire ionizado, sonidos de ultrasonido o infrasonidos, o algunas alucinaciones que son causadas por exposición a monóxido de carbono. Hay otro punto de vista de los escépticos que dicen que simplemente los poltergeist son un fraude, ¿no? Pero no podemos demeritar la vivencia de cada persona. Exactamente, porque no todos los ambientes son iguales. Hay lugares donde definitivamente no se pueden explicar los fenómenos poltergeist. Y bueno, ¿qué les parece si antes de entrar más al tema vemos un video para darnos una idea de lo que se tratan estos fenómenos?
Bueno, pues para darnos una idea más o menos de lo que estamos hablando, cuáles son los movimientos violentos, en este caso en el video que acabamos de ver, cómo son las manifestaciones tipo poltergeists, que son diferentes a las apariciones de un fantasma que no hace daño, por llamarlo de alguna manera, Hugo. Sí, de hecho, históricamente no hay ninguna evidencia o una prueba fuerte de que un fantasma haya matado a una persona. Eso no existe en papel, no existe en evidencia. Entonces sí está muy marcada en la parte que dice que el fantasma es una entidad que se aparece sin hacer un daño, y el poltergeist sí trae como característica la violencia, la ira, ¿no? Retomando lo que estábamos platicando antes del video, y la semana pasada también lo mencionamos así rápido, el fenómeno poltergeist o muchos de los casos se sitúan en casas o en lugares donde habitan adolescentes. Esto es algo que la ciencia le trata de dar un poquito de sentido probablemente por los cambios que está viviendo el adolescente, que trae estrés, que trae cierta ansiedad por los cambios en su vida, y se refiere que sería una de las causas que podrían causar esto, ¿no? Pero parte del fenómeno, antes de entrar en tema ya con la parte de las vivencias, de las personas que sí creen y que una respuesta alternativa a lo que vivieron no les va a ayudar. Otro de lo que mencionan de este tipo de fenómenos, que son fenómenos muy impresionantes, ver algo que no tendría por qué moverse, se mueve, algo que no tenía cabida yo escucharlo o verlo, de repente lo puedo ver que se manifieste. Hay una parte donde la ciencia dice que muchos de estos fenómenos tienen una explicación lógica o coherente, ¿no? Entonces, muchos de los científicos o quienes se dedican a estudiar este tipo de fenómenos dicen que estos fenómenos se consideran así ya que se le da una interpretación sobrenatural a fenómenos que pueden ser explicados a través de principios básicos o principios lógicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, electricidad estática o campos electromagnéticos. También la semana pasada les mencionaba que, por ejemplo, había personas que trabajaban en el lugar que gusten, atendían la caja y normalmente detrás del mostrador se encuentra la caja de luz. Entonces ellos decían, o ellos mantienen o sostienen, que este tipo de fenómenos se dan debido a eso, ya que al haber tantas conexiones de luz elevan los campos electromagnéticos, y está demostrado que estar expuesto a campos electromagnéticos elevados puede producir paranoia, puede producir por ahí algunas alucinaciones, porque se altera el estado natural del cuerpo. Entonces puedes ver por el rabillo del ojo como que pasó alguien, y también lo mencionamos la semana pasada, ver de reojo es lo más engañoso que puedes hacer, ¿no? Entonces se le trata de dar una explicación lógica a sucesos ilógicos, ¿no? Otra de los casos que ellos dicen, bueno, es que nosotros vamos a estudiar el fenómeno, ¿sí? Entonces estudian una casa donde se supone se suscitan estos hechos y no encuentran ninguna evidencia, ¿no? Pero los que apoyan la teoría paranormal dicen que no hay tampoco fraude. Entonces pues no se ha llegado a un punto medio. Entonces aquí también lo que tenemos que dejar en claro es que es el que quiere creer, cree, y el que no quiere creer, no cree, y eso no hace falso ni real el fenómeno, ¿no? Es una perspectiva muy, muy de cada quien. Así es, pero por decir, hay eventos donde no existen no se dan, como tú dices, que alguien esté atrás de una caja de luz, o mucho menos hay eventos inclusive en lugares abiertos de este fenómeno. Entonces la ciencia tal vez tenga razón en ciertas cosas, o en algunos casos, ¿no?, que se le puede encontrar algo de explicación o de razón, pero muchos de otros casos, inclusive que nos han tocado a mí en lo personal, no hay una explicación. Por más que le busques, por más que quieras encontrar algo que
decir que no era un fantasma, que no era un poltergeist, a veces es imposible, ¿no? Entonces, como dices tú, la creencia y lo que nos ha pasado, no es porque estemos demeritando absolutamente a nadie, porque todos los relatos que nos hacen el favor de mandarnos, estoy seguro y convencido que es algo que realmente vivieron y pues bueno, que no tienen explicación lógica. Claro, digo, el fenómeno que la persona vivió no en ningún momento se está demeritando de que haya sucedido o no. Simplemente lo que queremos poner sobre la mesa es de que existen algunas alternativas para explicar dicho fenómeno. Por ejemplo, ahorita decías que no todas las personas están expuestos a ciertos campos electromagnéticos, la elevación o disminución, pero sí se menciona también que, por ejemplo, algunas ondas sonoras, sí, de cierta frecuencia pueden influir en lo que vemos o escuchamos. Sí, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, algunos aparatos electrodomésticos como ventiladores, algún microondas, pueden tener cierta longitud de onda en su onda sonora, ¿sí? Y cuando esa onda sonora es similar a la que está en la habitación, pueden suceder fenómenos, o creemos que pueden suceder fenómenos que realmente no suceden, pero uno los ve y los vive y los da como reales, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, en el ojo, ¿sí? Cuando esta onda llega y pega en el ojo, ¿sí? Eso produce una sensación de que se nota movimiento o actividad cuando uno mira de reojo. Entonces, a una persona que a lo mejor vivió por un fenómeno así, no lo podemos convencer ni le vamos a decir que es mentira lo que vio, pero sí dar o decirle que hay una alternativa que la ciencia dice que pudo suceder, que a lo mejor no es algo con el tema, pero es como cuando dicen se me subió el muerto. Sí, es una manera de por decir, hay personas que se asustan mucho, que pueden llegar hasta un trauma por tener un fenómeno paranormal. Entonces es una manera de tranquilizarlo, ¿no? Decirle, mira, puede ser por esto, puede ser por esto sucedió, no es necesariamente que sea un fantasma, ¿no? Pero hay otras personas que sí son más perceptibles, donde se les hace hasta algo común, ¿no? Pues bueno, ya depende de cada quien las creencias y pues también de la situación, ¿no? Estamos hablando de algunas, tú hablas de algunas situaciones que se pueden dar, pero hay fenómenos que han pasado fuera de esa situación. Claro, y hay como todo, ¿no? Lo importante aquí es conocer, lo importante aquí es saber. Sí, ver los dos puntos de vista. Exacto, no decir, no, lo que tú viviste no es cierto. No, es simplemente aquí lo que tratamos de exponer es qué es lo que dicen algunos estudiosos, qué es lo que dice la ciencia, ¿no? También dicen que en algunos lugares cuando se respira cierto monóxido de carbono o donde hay bajo oxígeno, pues puede producir un poco de alucinación y pues ver o escuchar cosas que en realidad no sucedieron. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? Si yo lo viví, yo lo vi, nadie me puede sacar y decir, no es cierto lo que viste, es muy difícil, ¿no? Exacto. Entonces, aquí lo que queremos dejar en claro es, si tú has vivido una situación así, estás viviendo una situación así, pues que también tengas la tranquilidad de que hay ciertas teorías, porque esto es una teoría, de que pudiste haber vivido algo que en realidad fue una suposición, fue algo que de momento estabas por una situación que coincidió y que pudiste haber visto algo que en realidad no era nada, ¿no? Sin embargo, también puede ser la otra parte de la moneda, que tal vez sí. Sí, y esa es la parte que es interesante que también platiquemos. Estos fenómenos que en realidad no se puede encontrar una explicación, donde ya dices, ¿sabes qué? Las condiciones que mencionas de que si la longitud de onda, que si poca oxigenación y que si el estrés y que esto ya no caben y siguen sucediendo, se siguen viviendo, hay evidencia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Exactamente, o sea, y más sobre todo en los poltergeists, ¿no? Que son movimientos violentos, que de repente se abra un cajón de la cocina violentamente y se cierre repetidamente sin un movimiento constante
Entonces, pues bueno, es algo extraño que se mueva una silla de un lugar a otro violentamente en un determinado lugar o espacio. Y ahí las ondas electromagnéticas, yo creo que no influyen tanto, ¿no? No, ya no tienen cabida, ¿no? Exactamente. Y aparte, bueno, ya vamos a dar por bueno, o vamos a estar en el supuesto de que esto en realidad existe. Que es lo que a veces vemos videos en las redes sociales donde se mueven sillas, se mueven sillones, mesas, se abren cajones, alacenas, arrojan platos, vasos, un montón de cosas. Mesas se voltean. Sí, ahora también hay que ver cuáles son reales y cuáles no, porque Sí, esto se presta a... Yo siempre les lo he dicho, ¿no? Una casa donde tú tienes una cámara fija, para mí también puede ser un escenario manipulable, ¿no? Exactamente, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Igual las investigaciones urbanas, es totalmente controlable eso. Entonces, bueno, gracias a esos videos pierden mucha credibilidad de este tipo de temas. Y pues bueno, no todo lo que hay en las redes sociales es real, ¿no? Inclusive ahora con la tecnología, bueno, pues hay muchos fotomontajes de fantasmas, espíritus, apariciones, inclusive de poltergeist, ¿no? Que pues, hay personas que le jalan con un hilito a la mesa, claro, o al cajón, pero hay unos que sí son reales. Hay había una tienda en Madrid, España, llamada El Baúl del Monje. ¿Qué les parece si escuchamos el relato y regresamos? Muy buenas noches, querido David, queridos escuchantes, amigos. Hoy os voy a contar una historia de un local que había en el centro de Madrid en los años 90, conocido como El Baúl del Monje. El Baúl del Monje fue una tienda de antigüedades en Madrid y fue conocida, muy famosa en los años 90, por ser foco de supuestos fenómenos paranormales de gran intensidad. Dichos fenómenos fueron investigados por el Grupo de Investigación Paranormal EPTA y por un periodista y escritor, Francisco Contreras. Esto ocurrió en el año 1999. En la actualidad, el local no existe. No existe como comercio, pero los fenómenos registrados antes de la llegada del grupo EPTA fueron fenómenos descritos como muy agresivos, de gran intensidad, muy frecuentes. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar, como hemos dicho, en la tienda de antigüedades, el Baúl del Monje. Cita en la calle Marqués de Monasterio, número 10. Se llegaron a producir fenómenos de materialización, apariciones, ruidos inexplicables, movimientos de objetos inanimados. Todo ello todos los días y de índole poltergeist. Muchos de todos estos fenómenos fueron presenciados por clientes de la tienda. Esto hizo que el grupo EPTA se interesara por todos estos fenómenos y comenzaron una serie de investigaciones. Todas estas investigaciones arrojaron los mismos resultados. Las declaraciones de los miembros de dicho grupo son tales como: las lámparas comenzaron a moverse solas, los adornos cristalinos que cuelgan de las lámparas aparecían en otras habitaciones, saltaban delante de tus ojos o directamente se rompían. Los grifos se abrían solos. Había veces que estabas tan tranquilo y parecía que se caía una vajilla entera contra el suelo. Otras veces, uno de los datos más curiosos y que más me llaman la atención, es que surgía un olor tremendo a podrido y directamente
de forma espontánea se transformaba en un aroma a rosa increíble. Surgía por las habitaciones, impregnaba algunos de los muebles y dentro de uno de los armarios olía a pelo quemado. Dicen los investigadores en sus declaraciones cosas como: estábamos un día organizando la tienda. Encima de la mesa teníamos un velón y de repente se encendió solo. En otra ocasión, fuimos a tirar la basura con una cabeza de carnero dentro de la bolsa porque parecía cobrar vida. Después de tirar la basura, volvimos a encontrar la cabeza del carnero en la puerta del local. A partir de ese día, la tenemos escondida. Había días que cerrábamos la tienda y veníamos a ver qué pasaba, siempre a la misma hora. Se desencadenaban acontecimientos increíbles, pasmosos, aterradores. Estando un día con unos amigos en la salita principal, comenzaron a caernos trozos de madera carcomida y húmeda. Todo esto ocurría en la tienda que hemos dicho, el Baúl del Monje, en Madrid. Y según los investigadores, todo pudo haberse desencadenado por unos hechos dramáticos sucedidos en aquel mismo lugar, unos cuantos años atrás, en los que un individuo murió por la inhalación de humo en un accidente casero. Uno de los investigadores, que era físico, utilizó un magnetómetro a raíz de esas investigaciones. Arrojaron unos resultados que realmente eran increíbles, porque en un punto determinado del local el campo electromagnético era a 0 nanoteslas, algo imposible según la física, ya que el espacio terrestre es atravesado por diversos campos electromagnéticos. Sin embargo, se ignora si se comprobó el buen funcionamiento del magnetómetro. Da igual el magnetómetro, porque los hechos que acontecían eran vistos por muchos testigos, clientes de la tienda, una tienda que se hizo muy famosa en los años 90 y que realmente tenía sobrecogido en el terror a todo aquel que entraba, porque las imágenes no eran para menos, aquello que se encontraban no era para menos. Hoy en día es una pena no poder ir allí, porque está cerrada y dejó de existir como tienda. Hoy en día el local no existe. Muchas gracias y el lunes que viene volveremos con alguna otra historia. Bien, como ya pudimos ver en este video y que nos decía David del Baúl del Monje, les cuento que esta tienda, así se llamaba, estaba en España y fue muy centro de foco porque había unos fenómenos paranormales, ¿no? Esto fue alrededor de 1990. En aquel entonces había un grupo de investigadores llamado EPTA, sí, y ellos fueron a finales de los 90 a investigar el lugar. Actualmente el lugar ya no existe, ¿no? Pero había mucha manifestación paranormal. Las sillas las encontraban apiladas unas encima de otras. Objetos de cristal, por ejemplo, aparecían en otros lados de la tienda. Entonces ahí
se dice que se llegaron a producir fenómenos de materialización, había apariciones, ruidos inexplicables, muchos objetos se movían, y esto se le atribuía a poltergeist, ¿no? Estos fenómenos eran tan intensos que algunos de ellos fueron presenciados por los mismos clientes de la tienda, ¿no? Cuando llegan estas personas del grupo EPTA a hacer la investigación, inmediatamente empezaron los fenómenos, ¿no? Entonces los investigadores llegaron a algunas observaciones, algunas conclusiones, y ellos decían que, por ejemplo, las lámparas se movían solas, ¿sí? Los adornos de cristal, como les decía ahorita, aparecían en otros lados de la tienda. Delante de ellos, esos objetos de cristal se movían o se rompían. Las llaves de agua se abrían solas. Se escuchaban ruidos como si quebraran una vajilla contra el suelo. Muchas otras también surgía un olor a podrido, y posteriormente se transformaba en un olor a rosas. Era un cambio muy muy drástico. Empezaba por olerse ese aroma o ese a rosas. Empezaba en algunos muebles y después olía a cabello quemado. Entonces había un caos en la tienda, ¿no? Entonces ellos estuvieron por ahí varios días investigando, y pues básicamente las luces, velas se prendían, se apagaban solas, ¿sí? Y básicamente lo que ellos llegaron en conclusión era que estos fenómenos pudieron haberse desencadenado por unos hechos dramáticos que habían sucedido ahí años atrás, donde una persona murió por una intoxicación por el gas de la estufa, ¿sí? Y otra de las cosas y que me llamó mucho la atención es que decían que uno de los investigadores, que era físico, utilizó un magnetómetro para realizar algunas de sus investigaciones. Ahorita les voy a decir que es un magnetómetro, pero básicamente la conclusión, y lo que resulta interesante, es que las medidas arrojaron que en un punto determinado del local el campo electromagnético era cercano a 0 nanoteslas, y esto es algo imposible según la física, ya que el espacio terrestre es atravesado siempre por diversos campos electromagnéticos. Es lo que hablábamos anteriormente. A veces la ciencia no se puede explicar este tipo de fenómenos, como en el caso del baúl del monje. Entonces, bueno, no sé si a ustedes les haya pasado, hayan vivido algún fenómeno de tipo poltergeist. Yo, bueno, les voy a platicar lo que pasaba aquí en mi casa. Bueno, todavía, pero ya en menor medida. Llegamos a esta casa cuando yo tenía 11 años aproximadamente, y por unos 15 años estuvieron muy fuerte este tipo de fenómenos. Fueron varios, uno de tantos, y el más sencillo era que golpeaban la ventana del cuarto que daba al patio. El patio está cerrado, con paredes y techo, no está al aire libre, y no había corrientes de aire, a eso me refiero, y era un golpe muy fuerte, constante, a veces 7, 8 veces al día, a veces una, a veces nada, y era muy fuerte, muy violento el golpe. Otra de las cosas que pasaron, una vez mi mamá iba caminando del cuarto que está a la entrada hacia el baño, que está al final de la casa. Tiene que pasar por la cocina. En la cocina hay una barra donde desayunadora le dicen, y está un espacio abierto, se puede ver la cocina perfectamente. La estufa antes eran de piloto, ¿no? Que siempre estaba una llama constante. Aquí nunca, mi mamá por precaución nunca tuvo encendido esa llamita, estaba totalmente apagada la estufa, y cuando iba pasando por enfrente de la barra, lejos de la estufa, a unos 2 metros, le lanzan un cerillo prendido directamente de la estufa hacia ella. Entonces ahí dices, bueno,
qué pudo haber sido, si estaba apagado el piloto, si estaba apagada la estufa, ni siquiera estaban los cerillos cerca. Y bueno, le cayó en la ropa. Lo bueno es que no pasó a mayores, pero pues sí tuvo que recorrer una distancia aproximadamente de 2 metros. No, aparte intenta tú enviar o mandar arrojar un cerillo prendido a 2 metros, se apaga antes, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, ese también fue uno de tantos fenómenos paranormales que han sucedido. Obviamente, como comentó Hugo, no cerraban la puerta por dentro, las llaves, las saldabas, se abría la regadera del baño, de repente giraban las perillas, no es que estuviera un empaque ya muy gastado, giraban las perillas de las 2 llaves. Entonces, pues sí pasaban fenómenos poltergeists, como decimos, de tipo violento. Pero el que más nos impactó a mi mamá y a mí, un día pues se sentía el ambiente así muy tenso, ¿no? En la casa pasaron varios de estos fenómenos que les platicaba, del golpe a la ventana, se oían sillas que se movían. Y pues yo estaba en el cuarto de atrás, era mi cuarto. En la noche, no sé, sentía algo de miedo, escalofríos, y voy al cuarto de la entrada de la casa, que está al principio, con mi mamá, ¿no? Porque era muy joven. Y le dije, pues tengo miedo. Me dijo, acuéstate aquí conmigo. Y ese cuarto da a la sala, ¿no? En la sala teníamos un estéreo de los viejitos, de los de antes. No tenía temporizador, ni reloj, ni nada por el estilo, ni alarma, ni nada como los estéreos modernos. Entonces, a las meras 12 se prende el estéreo a todo volumen con el himno nacional. Obviamente pues nos dio mucho miedo, y me dice mi mamá, apágalo tú. Le dije, no, apágalo tú. Total, así se quedó. Nadie se levantó a apagarlos porque teníamos mucho miedo. El himno nacional. Entonces se acaba el himno, se apaga el estéreo y se prende el despertador que estaba en mi cuarto. Ese sí, pues bueno, era un reloj, pero no estaba programado a esa hora. Estaba levantado para irme a la escuela al otro día, a las, no sé, 6 de la mañana. Y bueno, pues ya, así lo dejamos. Ya nos quedamos dormidos. Al otro día ya estaba apagado el despertador, y cuando vine a ver el estéreo, pues estaba desconectado. Entonces no fue una subida de corriente, ni mucho menos. Yo digo que eran fenómenos poltergeists, definitivamente. Sí, mira, yo la verdad digo, tengo mucho tiempo de convivir contigo y con tu familia. Siempre he sabido que en tu casa, que es precisamente ahorita donde estamos, han sucedido cosas extrañas que no se ha encontrado simplemente una razón así aparente. Ha sido complicado, pero la que sí tengo muy presente fue la que les platiqué la semana pasada, de que estábamos en una reunión en el patio y nos cerraron la casa, ¿no? Ya no pudimos entrar y no había nadie adentro. Entonces sí fue muy curioso. Nunca supe qué pasó, porque pues para cerrar la puerta de la cocina, pues esa puerta con tela mosquitera, pues ustedes no sabría yo cómo explicarles cómo es el para cerrarle, pero es lo que le llaman, que tiene como un postigo, ¿no? Esa creo que es la palabra, y lo tienes que mover repetidas ocasiones hacia adelante y hacia abajo con fuerza para poner el pasador. Sí, no es como que el aire o exacto, no, era más complicado, y nunca supimos, al menos yo nunca supe qué pasó. De las otras que platicas, pues sí me queda claro que lo viviste. Y pues bueno, si ustedes tienen algún relato que mandarnos, que contarnos, si lo quieren compartir aquí en este podcast de Ecos de Miedo, con gusto lo pueden mandar vía Facebook, por Messenger, por inbox. También pueden mandarlos al 812-943-6943. Es un número de WhatsApp de aquí de Monterrey, Nuevo León. Con gusto los leemos, y si pueden y quieren mandarlo por nota de voz, con todo gusto también lo compartimos con la comunidad de Ecos de Miedo. Y bueno, vamos al siguiente relato.
Hola, lindo, buenas noches. Te comienzo a contar. Mi hermana hace tiempo, cuando éramos jóvenes y solteras, inventó un amigo, su amigo imaginario, y me comentó que su amigo me quería conocer. Entonces me puse de acuerdo con ella y dijimos que en la noche ella me lo iba a presentar. En la noche tuvimos el mismo sueño y yo la veía que venía con un muchacho que me saludaba. Era Humberto, pues ya lo platiqué con él y todo, pero se me hacía raro verlo, que caminaba sobre un pie. No tenía los dos pies, pero caminaba normalmente. Te puedo describir cómo es él perfectamente, porque me acuerdo perfectamente del sueño. Él era una persona alta, unos 70 más o menos, tez aperlada, porque no era blanco ni moreno, era así como aperladito con su pelo castaño, medio ondulado, y sus ojos claros como color miel. Cuando despertamos yo le dije a mi hermana que había conocido a Humberto, porque así se llamaba. Y me dice, a ver, si es cierto, ¿cómo es? Entonces yo se lo describo y pues ella se asombra porque dice que es exactamente como ella lo había inventado. Así les seguimos el juego, ella muchas cosas decía que Humberto y que para acá y que vamos con Humberto y que Humberto dice y que Humberto hace cuánto. Yo lo veía como un juego porque pues al fin de cuentas pues ya éramos grandes como para tener amigos imaginarios. Después de ahí hubo una serie de eventos que ya no me gustaron porque ella empezó a decir que tenía miedo porque sentía que alguien la estaba observando o que ella sentía que alguien iba con ella y volteaba y no era nadie o que alguien pasaba y no era nadie. Entonces yo le dije que no le hiciera caso, que eso era una imaginación y que pues realmente eso no tenía relevancia. Pasó el tiempo, así se quedó, pero luego cuando nosotros nos casamos, ya ella se divorció, entonces como ella se quedó sola, yo me fui a vivir con ella, con mi hija. Y luego cuando discutimos con la persona que nos rentaba una casa y decidimos salirnos y mi papá fue por nosotros y nos regresó a la casa. Cuando regresamos, nos quedamos en un cuarto, yo tenía un cuarto que estaba separado de la casa de mis papás, en la parte de atrás, y pues como no había tanta delincuencia, a mí me gustaba quedarme con la puerta abierta y nos dormimos así porque estaba haciendo mucho calor. De hecho tendí yo una colcha en el piso y ahí nos acostamos las dos, pero pues en la madrugada me fue espantando los gritos que tenía ella y me despierto y le digo que qué le pasa, ¿verdad? Y me dice que el tipo que se vaya, y luego ¿por qué? Dice, es que estaba ahí parado en la puerta. Ella vio una persona parada en la puerta y que le dijo, hasta que aquí las tengo las dos, las tengo de vuelta. Ahí pues se acabó el juego, porque pues ya yo le dije que eso ya estaba llegando demasiado lejos y que se olvidara de todo eso, y pues hasta la fecha mi hermana no quiere ni mencionarlo. Yo me acuerdo porque fue algo que viví y que guardo como pues lo recuerdo perfectamente de esto que se pasó. Entonces pues esta es mi historia, y como esta hay muchas, pero por lo pronto te cuento este adelanto. Para ti y para pues las personas que te escuchen en el momento que tú la transmites. Saludos, bye. Bueno, pues hemos llegado al final de este segundo podcast de la segunda temporada de Ecos de Miedo. Esperamos que esta información, esto que estuvimos platicando, les haya servido de algo. Si estaban viviendo una situación así, que puedan encontrar un poquito de lógica, de tranquilidad, o bien saber que estos fenómenos a lo largo de la historia se han manifestado siempre y que dentro de lo paranormal o inusual no es algo que no pueda suceder, y que ustedes pues consideren buscar la ayuda si es que así lo requieren.
Nosotros por nuestra parte agradecemos y hacemos extensivo el llamado a que compartan con nosotros las historias. David ahorita en un momento estará dando nuevamente las redes sociales. Esperamos que el siguiente tema del otro lunes sea también de su agrado, y yo me despido diciéndoles que si quieren ver alguna serie o película relacionada con este tema, sin hacer promoción, en HBO Max está la película de Poltergeist, la original de 1982, donde toca este tema de una manera pues bastante escabrosa, ¿no? Hay una familia que es atacada por este fenómeno. Ya saben, es cine, pero bien vale la pena verla. Y bueno, pues muchísimas gracias, Hugo, por estar aquí en este segundo capítulo de la segunda temporada de Ecos de Miedo, el podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos. Recuerden, estamos por Facebook, estamos también en YouTube y también estamos en Spotify como Ecos de Miedo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.